Y después tenemos a un amigo de Juan Carlos, a Evaristo Arroyo, que va a ser el que ponga voz a los poemas, algún poema del libro. Bien, pues vamos a empezar precisamente por eso, por la puerta del libro. Vamos a entrar, a introducirnos en el libro y Juan Carlos nos hace una introducción maravillosa, un poema, el Pórtico, que le ha inspirado ese poema una monja, Sor Verónica, una monja de este siglo, una mujer joven, una mujer que por su trayectoria o por sus inicios de trayectoria nos puede recordar a una Santa Teresa del siglo XXI, una mujer clarisa franciscana que, pues alentadora de vocaciones, que ya pues ha empezado ella a brillar por ella misma, y ya pues ha fundado ya 2 conventos, tiene fundados. Entonces Juan Carlos, que es otro místico, como digo yo, Juan Carlos nos ha trasladado con su libro del siglo XVI al siglo XXI. Entonces ha querido rendirles homenaje a Sor Verónica, una mujer a la que admira, y entonces nos va a deleitar con su voz y nos va a recitar el Pórtico. Señor, de esa manera me ocultas tu rostro refulgente. Si en mi alma sin ti no hay primavera, si mi alma se alegra solo al verte, eres tú mi yo infinitamente, eres tú mi Dios, no una quimera, eres mi consuelo eternamente. Paraíso de amor que yo quisiera. Hoy a tus pies, mi cuerpo cae inerte, esperando tu gloria venidera, aguardando la hora de la muerte, fin y principio de la vida verdadera. No me digas que el cielo no está abierto a quien llama llorando hoy a tu puerta. Que si la vida hoy mismo me quitaras, hoy mismo sé bien que me la dieras, que no hay mayor dolor y pena en nuestras almas que el sabernos lejos, estando tú tan cerca, tan metido en mí, tan enraizado, que sin ti mi alma no viviera. Pues no sé dejarte de quererte, esperando que tú a mí también me quieras, fiel espejo del amor, que dulcemente siento yo que en silencio ya me besa, que me arrulla, que me embriaga, que me mece, que me sube, que me alza y que me eleva, devolviendo a mi alma la fragancia de quien quiere que siempre yo le quiera. Y si un día me pidiera no quererle, sin quererle, vivir yo no supiera. Muchísimas gracias, Evaristo. Ha sido, una delicia escucharte. Además nos ha ambientado ya y nos ha envuelto en esa aureola que merece el libro de Juan Carlos. Perdonadme porque he presentado a la mesa y pues me tengo yo que hacer a mí misma la presentación. Yo me llamo Delia de los Ángeles Laguilla y soy la presidenta de la Sociedad Cántabra de Escritores, a la cual pertenece Juan Carlos. Y aquí también hay varios compañeros que han querido estar aquí acompañándole.
Bueno, pues yo primero voy a hablar un poquito de Juan Carlos, que aunque todos los que estáis sois amigos y le conocéis, pero sí que quiero transmitir lo que yo siento por él, porque creo que una obra no es nada, ¿no? Y detrás de una obra hay que conocer al autor. Mi primer impacto con Juan Carlos, no sé si le conocí físicamente antes, pero si le conocí no me impactó, es decir, no lo recuerdo. Mi primer recuerdo de Juan Carlos es al son de la piedra, piedra al son del agua. Mi barro a mi barro quiere, a mi barro llama. Y dije, ¿por qué no lo he escrito yo eso? Porque bueno, después el poema sigue, pero es una maravilla. Digo, pero ¿quién es esta persona que escribe así? Que parece un ángel. Bien, ese fue mi primer contacto, lo que yo soy consciente, con Juan Carlos. Después me dio la oportunidad de compartir con él también una mesa, presentando el libro de La estela de mi vida. Un libro de prosa y también de poesía, donde resaltaba dos cosas muy importantes para Juan Carlos, que era su infancia, porque creo que debió de ser muy feliz y donde él se cuajó y donde él se fue formando, y la familia, dos valores para él fundamentales. Ahora bien, sí que es verdad que todos esos valores, todo lo que le pasa en la vida, lo envuelve en algo que para él es básico y fundamental. Y es lo que nos quiere transmitir en Cantabria Mística, que es la fuerza que a él empuja a vivir y por la que vive, y por la que espera, y por la que sufre y por la que disfruta, que es su fe intacta, su fe, esa fe que le transmitieron sus mayores y que él ha sabido conservar, mimar y potenciar. Yo creo que habrá hecho en un momento de su vida, siempre es bueno levantar la casa y revolverlo todo para después volverlo a colocar y a ordenar. Pues una reflexión intelectual, una reflexión emocional y ahora mismo una reflexión, un impacto visual que nos lo quiere dejar aquí por escrito. Cuando comencéis y leáis el libro, pues os daréis cuenta que de las partes de que se compone el libro están escritas de hace mucho tiempo, algunas de su época de estudiante. O sea que fijaros, para que os pongáis en situación, el tiempo que Juan Carlos ha tenido esto escondido. Pero escondido, pues quizá por esos pudores que a veces tenemos los seres humanos, ¿no? Sobre todo el gran pudor del descubrimiento del alma, de descubrir nuestras emociones, que es ese desnudo que es el que nos hace, a veces nos asombra más un desnudo físico, cuando el verdadero desnudo es ese desnudo integral, ese abrir nuestra alma y nuestros sentimientos y decir lo que a mí me preocupa o lo que a mí me satisface o lo que me hace feliz, ¿no? Entonces yo pienso que a Juan Carlos, yo creo que ha pasado por momentos de desgarro, ¿no? De ganas de gritar, de ganas de decir al mundo quién soy, en lo que creo, qué es lo que me da la fuerza y no tengo ningún reparo en confesarlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, estamos en unos tiempos que quizá pues también las religiones, los conceptos en los que las vivencias que hemos tenido, pues a veces, pues, a lo mejor quizá mejor después de nuestros, bueno, ¿qué voy a decir yo? Me atrevo a meterme en unos berenjenales y en unos campos, teniendo al obispo al lado, pero bueno, yo soy una cristiana de base y tengo mis percepciones y ¿por qué no las voy a decir? Entonces, ahora mismo la situación religiosa, las vocaciones, pues en fin, toda esa serie de entramados, pues están en un momento quizá bajo. Y el confesar abiertamente, gritando, yo creo en Dios, y Dios es el que me da mi fuerza y Dios es en el que confío, pues a veces dependiendo de la valentía que tengamos o de los círculos en que nos movamos, quizá no tengamos esa fuerza para proclamarnos,
¿no? Entonces yo lo que admiro de Juan Carlos es de ese desgarro que él haya tenido, la valentía que ha dicho hasta aquí, este es el momento, yo aquí os lo dejo, aquí lo tengo y este soy yo, si me queréis bien y si no, porque el autor cuando escribe no escribe para gustar, aunque después te gusta gustar, valga la redundancia, escribes por una necesidad vital, porque el alma se te sale lo que tienes allí y necesitas transmitirlo. Y después también es un acto egoísta por ti y también es un acto generoso, porque dice un proverbio el otro día presentando también el libro de una compañera que está aquí, también hice referencia a este proverbio iraní, que es un proverbio fantástico. Dice que la mitad de la alegría consiste en hablar de ella, en compartir con los demás lo que descubrimos y lo que nos hace felices. Y eso es lo que está haciendo Juan Carlos en este momento, compartir con todos nosotros lo que a él le hace feliz, con lo que envuelve su vida, que es la fe. Dice, sigue el proverbio, nuestro mundo interior es como un jardín, y ese jardín le embellecemos cuando compartimos lo que tenemos dentro, cuando descubrimos, cuando dejamos que entren en nuestro interior. Porque además vamos añadiendo especies nuevas en ese jardín y vamos enriqueciendo nuestro biosistema emocional. Por tanto, es una necesidad del ser humano hablar, compartir. Bien. Yo veo a Juan Carlos, hoy cuando me lo he encontrado, cuando llego de aquí, con una sonrisa de aquí a aquí, y le he dicho, hoy te has levantado con la sonrisa colocada. Y puede seguir, porque creo que, bueno, hoy es un día, yo por lo menos lo estoy viviendo así. Yo a Juan Carlos le quiero mucho, le respeto mucho, lo primero, y le admiro muchísimo. Yo creo que si antes hablábamos de Sor Verónica, que es como una Santa Teresa en el siglo XXI, y decía que Juan Carlos nos traía la mística nos la traía aquí, porque cuando abrí el libro y me puse a leer el poema que ha leído Evaristo, a mí de repente dije, a ver, voy a ver si lo habrá escrito él, o es de Santa Teresa, o es de San Juan de la Cruz, porque después ya reflexioné y dije, no, pues si se lo dedica a Sor Verónica, lo ha escrito Juan Carlos. Y me quedé, porque es la mística pura. Juan Carlos? Pura. Él es sencillo. Pero yo que te lo digo yo le pregunté, ¿qué quieres de mí, Juan Carlos? ¿Qué quieres? Cuando me pidió que estuviera aquí con él y hablara de él, ¿qué quieres de mí? Porque a veces las expectativas son unas y lo que tú das es otra, ¿no? Y pues, bueno, pues que hables como lectora. Y yo como lectora estoy hablando. A mí la poesía de Juan Carlos me emociona. A mí, personalmente, claro, ustedes, pues, cada uno escoge el color de cielo que quiere contemplar. Y eso ya es muy personal, lo que a cada uno le revuelve y lo que le hace sentir. Y yo un día iba al cine y me encontré con unas amigas que salían de ver la película a la que yo iba a ir. Y pregunté, ¿qué tal la película? Horrible, espantosa. Y dije yo, Dios, y yo con las entradas en la mano, pues tengo que entrar y tengo que verla. Yo salí, y si me hubiera encontrado un amigo y me hubiera preguntado ¿qué tal la película?, le hubiera dicho deliciosa. Por tanto, como dice el refrán así muy vulgar, para gustos los colores. Entonces, yo solamente puedo transmitir lo que yo siento y lo que he sentido leyendo este libro de Cantabria Mística. Es un lujo. Y es un lujo que Juan Carlos sea cántabro, que sea de nuestra tierra, que sea un compañero y que sea un amigo. Tenerle al lado es un lujo. Que tenga esa capacidad para escribir, pues otro lujo, porque es que a mí a veces me cuentan, he escrito no sé cuántos versos, una capacidad, yo creo que va, yo no sé a qué ritmo va esa cabeza y esa mano escribiendo. Entonces, yo desde aquí te quiero dar las gracias, Juan Carlos, de verdad, por ser, por estar y por tener esa gran generosidad, primero por tener esa necesidad,
por tener esa necesidad de salir a mostrar al mundo quién eres tú. Y después pues eso, el estar ahí, el ser amigo nuestro y el poder reconfortarnos leyendo tus poemas, porque de verdad yo lo digo con el corazón y además se nota cuando es de verdad. Cuando es de verdad y cuando hablas de verdad, se nota y se transmite. Y yo lo quiero transmitir así. Me hace feliz leyéndole. Y además me da envidia. ¿Qué queréis que os diga? Porque yo también hago pinitos en la poesía y digo, ojo, ¿quién pudiera escribir como él? ¿Y cómo no se me ha ocurrido a mí decir eso? Porque, ¿cómo lo dice? ¿Cómo? Estos mismos versos que acabo de leer, es que son una maravilla. Son una maravilla. Bueno, pues ahora vamos a entrar un poquito ya en... Yo tengo aquí 500 apuntes, después no vino nada porque... Vamos a entrar en este libro. Primero su estética. Es un libro de color negro que, bueno, hay momentos en la vida que también el negro nos dice mucho, ¿no? El negro es un poco más tétrico, un poco triste. Son de esos momentos, de esos muchos momentos que tenemos en la vida, bajitos, ¿eh? Pero preside el libro una cruz. Una cruz que tiene luz, que es la luz de lo que simboliza una cruz. Esta cruz evoca eternidad, con esa luz que tiene que tener siempre la cruz. Entonces, pues yo creo que no podía ser mejor esta portada para el contenido. Después de este poema del pórtico, que es con lo que abre el libro Juan Carlos, después hay otros dos poemas que es el único momento que tiene presente a la madre de Jesucristo, a la madre de Jesús, la Virgen, que es a la bien aparecida, y después a la Virgen del Mar. Tiene dos poemas dedicados a ella. Y después ya entra de lleno en el eje, en Jesucristo. En Jesucristo, en sus momentos más trágicos. En un Jesucristo donde en sus momentos más tristes de su vida, como es el Calvario, como es la crucifixión. El libro está dividido en 5 cantos o en 5 cuerpos, que empieza con el Homo Crucis. Fijaros, está escrito, lo tengo aquí apuntado, el Homo Crucis está escrito en el año 79, pero daros cuenta de los años que es importante. Después, el eje del libro es el Apocalipsis de Beato de Liébana, ese lo escribió en el 2005. El Via Crucis de la Vera Cruz, de la cruz verdadera, en el 1994, que ya queda lejos. La Misa Cántabra en el año 78 y el Faro arriba en el 2001. O sea, que daros cuenta que lleva esto aquí madurado. Y es que estaba demasiado maduro ya, demasiado maduro. Vamos a ver, yo no sé, el libro el eje de todo este libro es el Apocalipsis de Beato de Liébana. Todos sabemos quién es Beato de Liébana. Era un monje, vivía en el monasterio del monasterio de Liébana, de Santo Toribio, del siglo VIII, y escribió, y por eso le conocemos todos, hizo los comentarios al Apocalipsis de San Juan. Y él, lo que ha hecho Juan Carlos es convertirlo en verso, con una letra gótica muy bonita. Y todo lo que hay en este libro es un poemario. El Apocalipsis es un libro que siempre hemos tenido el Apocalipsis como un libro poco atractivo. Nos habrá apetecido más o menos leer, bueno, pues por los evangelios, el Antiguo Testamento, pero entrar en el Apocalipsis, yo por lo menos siempre le dejé arrinconadito. Después de la edad adulta, estando ya estudiando en más profundidad la Biblia, pues ya hay un día que tienes que atreverte con el Apocalipsis y le descubres el Apocalipsis. Y descubrir el Apocalipsis es un momento fantástico, porque el Apocalipsis no es lo que nosotros creíamos que era.
¿verdad, señor obispo? El Apocalipsis es un libro que, aunque es un libro complejo y enigmático, es un libro profético y es un manual de resistencia en los momentos malos. Y es un libro de la esperanza. ¿Qué es eso del fin del mundo? Es un libro de la esperanza para el cristiano. Es un libro profético porque tiene un mensaje profético y es un libro de dicha y de consuelo. Es un libro que es verdad que ejerce un hechizo y nos traslada a un universo misterioso, muy rico en símbolos y en experiencias religiosas. La literatura apocalíptica, sabéis que nace en un momento que en momentos de estos momentos que tiene la historia de la vida, momentos de crisis, momentos de angustia. Entonces es cuando la literatura apocalíptica es necesaria en ese momento, ¿no? Precisamente para llevar consuelo a los que sufren. Entonces el Apocalipsis de San Juan, pues, sabéis que está escrito en un momento, porque es importante cuando se leen los libros, cuando se lee la Biblia, es fundamental, hay que saber leerla, es fundamental. Lo primero es saber en qué marco histórico está situado lo que vas a leer y a qué comunidad va dirigido. Entonces, esto está en un momento dado donde los cristianos sufren persecución por los romanos. Está para la comunidad en Asia Menor de una provincia romana, para la ciudad de Éfeso, donde esa comunidad está sufriendo, y entonces ahí se necesita consuelo para esos cristianos, porque hay muchos que están perdiendo el norte, están perdiendo su fe. Entonces es necesario escribir ese libro. Es un libro lleno de símbolos, por tanto no hay que leerle al pie de la letra, nunca hay que leer un libro al pie de la letra, hay que interpretarle, ¿no? Habla del caballo blanco, el caballo blanco es Dios, el caballo rojo es el sufrimiento, la sangre, el amarillento es la muerte. En fin, primero hay que leer antes, ¿no?, para después entenderle. Pero todo es dándonos esperanza. Es un libro que está... es un libro del presente, pero de cualquier presente, no de aquel presente, sino de este presente. Es un libro del presente que utiliza el pasado para iluminar el futuro. Me explico. Es un libro para hoy. Juan utiliza muy inteligentemente el pasado, es decir, pues el Antiguo Testamento, todas las profecías que se han realizado, para que así, para la comunidad que lo va a leer, que le va a escuchar, sepa que esas profecías se cumplieron. Por tanto, si se cumplieron esas profecías, también se van a cumplir los deseos y las profecías del presente para el futuro. Yo creo que eso es la síntesis del Apocalipsis, y podríamos entrar, bueno, todo lo que quisiéramos, eso da para muchas charlas. Y después tenemos la última parte del libro, que es Faro arriba. Hombre de manos rudas, curtidas por el cansancio. Me confieso al Dios de los vientos, de los montes y los campos,
Dios de los elevados picos del otoño y del verano, al Dios de la primavera, del invierno y del serano, al Dios de cielos y tierra que protege nuestros prados, que peco con el pensamiento en los momentos más arduos y maldigo a la tierra si no me da lo tratado. Y porque sé que la tierra es mi paz y mi regalo, y que he de morir en ella, y en ella he de ser enterrado, y que tú nos la diste, Dios mío, como el más rico regalo. Me confieso así, de rodillas, de lluvia y sol empapado, esperando que tú, Dios del cielo, perdones a este insensato que, llevado por la ira día a día, está pecando en vez de rezar, Dios mío, y de sudar tu calvario, soñando con que una tarde bendigas tú su trabajo. Pues ahora tiene la palabra el director de Popular Televisión, don Gervasio Portilla. De la Sociedad de Escritores de Cantabria, poco más podemos añadir, pero voy a comentar unas palabras que había preparado después de haber leído este libro. Señor obispo, don Vicente, señor concejal, portavoz del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Santander, don Antonio Gómez, querido Juan Carlos, señoras y señores. De forma absolutamente inmerecida me ha pedido Juan Carlos Corniero que realice una presentación de su último trabajo, Cantabria Mística. Esta obra, editada con motivo del 500 aniversario de la bula papal al monasterio de Santo Toribio de Liébana, es, como dice el propio autor, una búsqueda particular en las raíces de la fe, transmitida por los recuerdos de una infancia feliz. En estos tiempos en los que cuesta tanto dar un paso hacia adelante, dar un testimonio de fe vivida, Juan Carlos ha querido dejar su impronta en este trabajo, lleno de sentimientos, sensibilidad y buen gusto. Esta confesión poética de la fe, como lo califica en su introducción don Carlos Osoro, arzobispo de Valencia, recoge en profundidad la fuerza de un sentimiento que late y que se expresa a través de los versos en sus diferentes meditaciones. Los versos y las meditaciones de Juan Carlos sirven como medio diario de oración sincera y nos eleva sobre una realidad que nos supera. No se puede dar lo que no se tiene. Juan Carlos expresa, matiza, expone de forma poética una manera de orar y meditar sugerente y tranquila. Expresa sentimientos. Cuánta falta nos hace. El Vía Crucis, con sus 14 estaciones, eleva también nuestro espíritu a la hora de meditarlo. Ayuda, en definitiva, a rezar y alimenta nuestra forma de acercarnos al Señor de una manera sencilla y sincera. Gran detalle ha tenido también Juan Carlos al recoger en el trabajo la memoria del insigne músico cántabro Miguel Ángel Samperio, haciendo referencia a su misa cántabra, a quien, como dice el autor, quiere premiarla con la gloria de salir de las tinieblas en las que ha estado inmersa desde la década de los 70. Es, en definitiva, el trabajo de Juan Carlos una afirmación de fe vivida, un testimonio valiente de lo que siente en el corazón y una ayuda para el lector en su oración y meditación.
En estos momentos, cuando la fe se tambalea, cuando tantos y tantos miran para otro lado por miedo al que dirán, Juan Carlos ha optado por lo coherente y valiente, por dar un testimonio de una fe vivida y aceptada. Enhorabuena, Juan Carlos, y muchas gracias por tu trabajo. Pues otra vez le damos el tiempo que necesite para volvernos a deleitarnos a don Evaristo Arroyo. Cristo, que cuelgas herido de tan lúgubre madero, tú que nos enseñaste a todos a morir cuando nacemos y a vivir cuando morimos, llévanos a tu reino, al paraíso perdido, donde nos soñaste primero y donde nos hiciste tan tuyos que dejamos de ser nuestros. Y no te ofendas, Dios mío, si te tallamos sufriendo, que el corazón es quien talla recuerdos del Cristo muerto. Bueno, y ahora por fin, vamos a escuchar a Juan Carlos. Yo me vengo con chuleta, ¿eh? Yo no actúo así. Señor obispo, Gervasio Portilla, Delia, muchas gracias por acompañarme en esta presentación de quizás el libro más difícil, ¿no? Quizás el libro más difícil, porque por lo que vosotros decís, porque no son tiempos. Me recordaba, antes de empezar a leer mis apuntes, me recordaba a Delia cuando hablaba de si en verdad creyésemos, ¿no? Si en verdad tuviésemos fe. Decía alguien que estaríamos todo el día al lado del Santísimo, sin movernos. Yo tuve una vez un alumno, que cuando le conté la historia de David y Goliat, pues le dije cómo se cuenta la historia, señor obispo. Sí, pues, como pude, pues le dije que que Goliat era un gigante y que David tenía que vencer a aquel gigante con una honda o una piedra y poquito más. Y que entonces pidió la ayuda de Dios. Y el niño me contestó: eso es trampa. Eso es creer. Eso es trampa, hombre. Llamar al primo de Zumosol es trampa, ¿no? Pues empiezo. Dar las gracias a los directores generales, secretario general de Educación, Cultura y Deporte, al concejal del Ayuntamiento de Santander, a todos vosotros, amigos todos. Hoy, con la presentación pública de Cantabria Mística, quiero poner voz a todos los escritores que realizan cada día un acto heroico de soledad, plasmando en todas sus obras aquellos valores que esta vieja sociedad hedonista no acepta y que no tiene intención alguna de aceptar, especialmente los que dimanan de una profunda creencia religiosa o de una postura política denominada reaccionaria por los que se califican a sí mismos progresistas, tan solo por no ajustarse a sus parámetros ideológicos o a los marcados por las estrategias de los lobbies internacionales que con grandes sumas de dinero intentan, con muy estudiadas campañas, controlar y dirigir el pensamiento de los demás, como si de sencillas marionetas se trataran. He aquí mi humilde rebeldía, he aquí mi voz,
He aquí mi pequeña aportación espiritual que, como un río al nacer, correrá luego repleto de agua en unas próximas generaciones, en una nueva sociedad que, con cambios de polos o sin ellos, con profecías o sin profecías mayas o apocalípticas, ha comenzado a arrancar en este siglo XXI. Creo firmemente que aún falta mucho para que nuestra civilización desaparezca tal y como la conocemos. Pero igualmente considero que todos estamos siendo testigos del nacimiento de una nueva era mucho más mística, y que la crisis que ahora vivimos es, por encima de todo, antes que económica, fundamentalmente espiritual y de valores solidarios. En Cantabria Mística conviven y se abren paso las unas entre las otras 5 obras escritas, como ellos han dicho, en diferentes periodos de mi vida: Homo Crucis, el Vía Crucis de la Veracruz, la Misa Cántabra, Faro Arriba y el Apocalipsis del Beato. Esta última, especialmente esotérica, por los mensajes del final de los tiempos que en ella se encierran en el texto por mí versificado del Apocalipsis del apóstol San Juan. En estos momentos, en Cantabria tan mística como infinita, se celebra el 500 aniversario de la concesión de la bula papal al año jubilar lebaniego, bula que respaldó ante los ojos del mundo a Liébana, tierra de Apocalipsis, de redención y de salvación. Y es que Cantabria rezuma religiosidad en todos y cada uno de sus rincones, y sus escritores y pensadores más afamados, desde Marcelino Menéndez Pelayo a José María Pereda y Concha Espina, eran profundamente religiosos. Y no hemos de olvidar que si Liébana, con el Beato y con el Lignum Crucis, es tierra, como he dicho, de Apocalipsis, redención y salvación, otros rincones de peregrinación en Cantabria, a su manera, no dejan de serlo también. En una palabra, tenemos un patrimonio histórico espiritual que debemos de conservar e impulsar sin miedo alguno a ser tachados de reaccionarios, y nuestros políticos, intelectuales y los representantes de las diversas instituciones, asociaciones y colectivos deben de ser los motores que pongan en valor espiritual, cultural y económico todos y cada uno de los lugares de peregrinación que existen en Cantabria, especialmente aquellos que traen a nuestra tierra peregrinos de todos los lugares del mundo. Y en esa línea de trabajo, Merche Camus, que está aquí presente, por ahí escondida, Merche Camus es de Fotomecánica Camus, a la que la pedí que se metiese en esta aventura. Bueno, no sé si sabéis que las gráficas están pasando unos momentos de crisis muy gordos y es difícil pagar las nóminas a final de mes. Sin embargo, Merche, con su valentía, pues se atrevió con esta aventura de lanzar un libro y de poderle donar íntegramente todos sus beneficios, pocos o muchos, a Cáritas Diocesana. El coste del libro en estudio es de 20 euros, porque había que ponerle un precio a nivel de librería. El marketing que va a seguir este libro, su aventura, será presentarle, hoy se presenta aquí en la Casa de la Iglesia, luego a través de Cáritas irá presentando en diferentes parroquias que lo deseen así hacer, o como ellos crean, o como ellos crean conveniente, cada Cáritas de su zona, en Potes de Liébana, por supuesto, y no va a tener precio este libro. Es decir, yo me niego a ponerle un precio. Si en la librería me exigen el IVA y el IBI, señor obispo, pues aquí no hay ni IVA ni IBI. Aquí habrá un donativo para todo el que quiera llevarse el libro, desde 1 céntimo a lo que quiera aportar. Porque lo importante del libro, lo que yo he buscado dando ese paso al frente, es, si vale X, multiplicarle por 3X, pero que ese 3X no sea para mí, bajo ningún concepto, que sea para Cáritas. Que sea para Cáritas, porque Cáritas está haciendo una gran labor en una etapa de crisis donde mucha gente que eran como nosotros fácilmente, que seguimos teniendo trabajo, la mayoría de nosotros, que seguimos teniendo la posibilidad de pagar los colegios, de pagar las casas, pues hay mucha gente que vivía así y de la noche a la mañana ya ni tienen casa y tienen que ir a Cáritas a comer. Por eso os pido la máxima generosidad para ellos, no para mí. Y nada más, muchas gracias. Y cedo la palabra al señor obispo. Buenas tardes.
Querido don Juan Carlos Corniero Lera, autor del libro Cantabria Mística, querida señora presidenta de la Asociación Cántabra de Escritores, que ha hecho la presentación exhaustiva y profunda del libro, querido don Gervasio Portilla, director de Popular Televisión, que también ha dado la versión de la lectura que ha hecho del libro, querido también don Evaristo, que con su cálida voz y profunda dicción nos ha ayudado a entrar en la entraña y en el misterio de los poemas que ha recitado, entreverando así la presentación, que a veces tiene mucho de prosa y menos de verso. Saludo también con particular afecto al señor representante del excelentísimo Ayuntamiento, al señor director general de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte, a todas las personas que trabajan en la Consejería. Saludo también al señor director y al señor secretario de Cáritas Diocesana, a Popular Televisión, que está filmando el acto y que dará cumplida información en sus programas, y a todos vosotros, queridos hermanos y amigos, que estáis presentes en este acto de presentación del libro Cantabria Mística. Para el que habla en último lugar, como es el caso del obispo, pues resulta reiterativo porque todos prácticamente pisan la intervención que tiene que tener el último que habla. Sin embargo, siguiendo el adagio latino, repetita semper juvant, las cosas que se repiten ayudan si son cosas que pasan por el corazón, quiero también decir unas palabras nacidas precisamente del corazón más que de la mente. Decía el gran teólogo alemán Karl Rahner, uno de los grandes teólogos del Concilio Vaticano II, del que se cumplen ahora 50 años de su apertura, ese concilio que abrió las ventanas de la Iglesia, en el decir del beato Juan XXIII, al mundo, que el cristiano del siglo XXI o será místico o no será. El cristiano es aquel que vive la fe en profundidad, abierto al Dios del amor, abrazándose a Jesucristo muerto y resucitado. Y creo que este es en el fondo el intento y la finalidad que persigue el libro Cantabria Mística, poemario de fe de nuestro querido hermano Juan Carlos Corniero. Es una confesión de fe en verso, en poema, uniendo fe y poesía, fe y cultura. En lo que hoy se llama el diálogo entre razón y fe, razón y todo lo que es también la cultura del hombre. Y una de las manifestaciones de la cultura, y quizá de las más bellas y de las más altas, es la poesía. Porque la poesía es contemplar la realidad en profundidad. Y la profundiza con los ojos de la fe. Y le quiero dar las gracias por la invitación que me ha hecho para poder estar presente en este acto y por la dedicatoria personal que me ha hecho en el libro. La señora presidenta de la Asociación Cántabra de Escritores ya ha ido contextualizando y situando cada una de las partes del libro, y yo creo que está bien logrado porque sin ese contexto no se entiende el texto. Cada texto en su contexto. Hay una parte fuerte del Homo Crucis, el hombre de la cruz, que es Cristo encarnado, hecho carne como nosotros, y le podemos decir con el poeta Alfonso Junco también, carne soy y de carne te quiero, porque es carne como nosotros y habla nuestro dialecto y nuestra lengua, le podemos entender, lo podemos tocar. Esa primera parte es un acercamiento a Cristo desde los ojos, desde el rostro, desde la mirada, desde el vientre. Nos lo hace más cercano, más amigo, más sufriente, más nuestro. La segunda parte del libro es el comentario del Apocalipsis del Beato, que es precisamente lo que da ocasión a la publicación de este libro ahora, porque todos los poemas son anteriores al año 2012. Y creo que ha querido contextualizar la publicación del libro con motivo de los 500 años de la concesión de la bula del Papa Julio II, que otorga el poder celebrar Año Santo al monasterio de Santo Toribio de Liébana, cuando el 16 de abril, fiesta de Santo Toribio de Liébana, cae en domingo. Como no tendríamos Año Santo hasta el año 2017, al estar este año en año bisiesto, quisimos en la diócesis celebrar esta conmemoración de los 500 años de la concesión con una conmemoración jubilar lebaniega, que no es propiamente Año Santo. Y en este contexto se sitúa, porque efectivamente
beato de Liébana, en el comentario que hace al libro del Apocalipsis, convierte a Santo Toribio de Liébana, sobre todo en la Edad Media y a partir de entonces, en foco teológico, cultural, espiritual de gran magnitud y en centro también de peregrinaciones junto con Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. El monje beato benedictino en el siglo VIII hace el mejor comentario al Apocalipsis, palabra que significa revelación, el último libro de la Biblia, porque ahí se revela lo que será la historia. Cuando están sufriendo los cristianos las primeras persecuciones y aparecen los primeros mártires. Tiene que infundir esperanza, tiene que infundir consuelo, tiene que infundir luz. Y eso es el libro del Apocalipsis. Y beato lo hace pues haciendo unos comentarios, cuyos comentarios han sido después miniados en los mejores laboratorios de los monasterios de La Rioja y de Castilla-León, dando origen a los famosos beatos, con sus miniaturas entre los siglos IX y siglos XII. Son grandes libros que han inspirado después a grandes pintores como Picasso y Dalí. Muchas de las obras de Picasso y Dalí son reproducciones y casi copia del atrevimiento de beato. Dedica los comentarios a un obispo joven, el obispo Eterio, que era obispo de Osma, mi antigua diócesis, de la que yo he sido sucesor de él. Y él se tuvo que refugiar aquí con los cristianos en las montañas cántabras para huir de la persecución del Islam. Y cuando están sufriendo los cristianos persecución por la fe, surge este comentario al Apocalipsis, igual que en el siglo I, del vidente de Juan en Patmos, para consolar y fortalecer la fe de los cristianos. Este es el contexto. Y por eso celebramos estos 500 años del monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde tiene lugar esa vivencia tan profunda de la fe frente al Hipando, arzobispo de Toledo, que por estar inmerso también con la cultura musulmana contemporiza y agua, en cierto modo, la fe de la Iglesia. Y beato hace un comentario profundo de la fe cristiana y se lo dedica a este joven obispo Eterio, obispo de Osma. Es la parte quizá más original del libro, la mejor lograda incluso tipográficamente, y es una invitación a leer los comentarios del Apocalipsis del Beato y a consultar y a contemplar con nuestros ojos que se nos llenan de luz y de vida los famosos Beatos. Yo en mi despacho tengo una copia facsímil del Beato de Osma, del 1086. Cada cierto tiempo voy pasando páginas que me sirven de contemplación y de misterio. Hace también en otra parte una secuencia del Vía Crucis, Camino de la Cruz, que desemboca en el Vía Lucis, porque la cruz es ya exaltada, es glorificado. El crucificado es el resucitado. El grano sembrado en el surco de la tierra se levanta en cosecha ubérrima en fruto, que es esperanza y que es vida para la humanidad. Y por eso es un libro también de esperanza. Y está también la composición de la misa cántabra para tratar de inculturar la fe en el lenguaje y en el coloquio de la propia tierra, como letra que necesitaba poner música y que no ha sido posible, pero queda rescatada del olvido y viene a estas páginas de Cantabria mística. Y ese faro arriba pues es una serie de sentimientos, de acercarse a la realidad de la tierra, a las calles, a las plazas, al aire, a la montaña, al mar, a todo. Creo que es un libro bonito para leer, grande para profundizar y como un espejo donde nos podemos mirar para ver si somos místicos o no, porque repito con la frase con la que he empezado, citando a Karl Rahner, el cristiano del siglo XXI o será místico o no será. Quiero, por tanto, felicitar sinceramente al autor de este libro que nos regala y quiero sobre todo agradecerle su generosidad, porque todo lo que se recaude con motivo de la venta del libro, de ponerlo a disposición de todos, será para Cáritas Diocesana de nuestra diócesis de Santander. Aquí está su director y aquí está su secretario y hay también muchos voluntarios. Creo que Cáritas es el rostro visible de la Iglesia, Cáritas es la Iglesia, porque la Iglesia es también amor, o no es la Iglesia de Jesús, ya que Dios es amor, Dios es caridad. Y la caridad es la plenitud de la justicia, porque más allá de los derechos y deberes, hace falta la gratuidad, la misericordia, el perdón y el amor. Hay que amar como Dios ama, y Dios ama
con misericordia, que es más allá que la justicia. Por tanto, la Iglesia tiene en su entraña el amor de Dios y quiere llevarlo a los pobres, a los necesitados, máxima en épocas de grave crisis, de profundo sufrimiento en tantas familias y en tantos rostros. Por eso creo que la finalidad económica del libro tiene el mejor destino. Lo que hacemos al pobre, al hermano, al necesitado, a Cristo se lo hacemos. Y a ese homo crucis que aparece en los poemas es el homo crucis que no encuentra trabajo, el homo crucis que está desesperado y que necesita aliento. Y quizá el motivo de la lectura de este libro puede infundir esperanza, porque Cristo se solidariza con todas las causas, y aunque Dios no puede padecer ya porque es glorioso, sí que puede compadecerse del dolor de todos los hombres, nuestros hermanos. Por tanto, un libro que nace en un contexto de conmemoración jubilar lebaniega, para ir a Liébana a lucrar la indulgencia plenaria que ha concedido la Santa Sede, para adorar y venerar el trozo mayor del madero de la cruz, donde pendió el Salvador del mundo, y también para renovarnos espiritualmente, porque el cristiano del siglo XXI será místico o no será, y para que desde la fe hagamos vida y hagamos amor y llevemos la caridad a todos. Así que gracias, y eran mis palabras propias como obispo en este acto. Palabras justificadoras desde la felicitación sincera, desde el agradecimiento profundo, desde la felicitación porque es un libro que ayuda a entrar en el misterio de la fe y en el misterio de Dios y de Jesucristo, y también porque la finalidad es tan loable que por eso justificaba ya mi presencia en este acto. Así que, don Juan Carlos, muchísimas gracias, que el Señor le bendiga y siga regalándonos poemas, libros y sea manifestando la fe, porque la fe tiene que ser confesante y no vergonzante. Quien ha recibido la luz no la puede apagar y no podemos esconder la luz debajo del celemín, sino colocarla en el candelero para que alumbre los de casa. Los poemas son fuego de faro y de luz que pueden iluminar la fe de tantos caminantes, para decir, como dice en uno de los poemas de Antonio Machado, que también cantó mi tierra: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues él, que soñaba versos profundos cuyo secreto era él, es también un remedio y puede ser un espejo de Juan Carlos, que nos vierte en versos profundos la fe que Dios conoce y que él también vive. Muchas gracias y buenas noches.